Y somos un programa que genera eso entre la gente. Nada, excitación. Nada, es un programa que queremos brindar placer. Queremos brindar placer. Y por eso es que hemos preparado una entrevista para darle placer a la gente que le gusta la rosquita, como a nosotros. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque nuestros queridos amigos de la consultora Proyección han realizado el último informe mensual para la provincia de Buenos Aires del 2020. Tenemos varios puntos a destacar y mucho para analizar con ellos dos, que son dos grosos además. Son, más allá de que su consultora es espectacular y que son los únicos que nos generan confianza. Recordemos, en las últimas elecciones son los únicos que la clavaron con la primera vuelta, con los números. ¿Se acuerdan que todos decían, no puede ser que salga ese resultado? Y salió. Bueno, ellos son los únicos que lo habían anticipado. Nosotros le tenemos muchísima confianza y además los consideramos unos muy interesantes analistas políticos. Y hay mucho para analizar en este año de pandemia. Se ha cumplido un año de gestión de Alberto Fernández. De todo eso vamos a hablar con Manuel Zunino y Santiago Giorgetta, directores asociados de la consultora Proyección, nuestros amigos. ¿Cómo están, amigues? Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo ahí? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal ese verano? Bien, con ganas de chapar también. El verano como que arranca con ganas de chapar. Bien. Todos con barbijo, ¿no? Siempre con barbijo. La cosa sana. Les digo que entre la producción de este programa ustedes dijeron que tenemos ganas de chapar y acá varias, y digo varias con E inclusive, levantaron la mano y dijeron, yendo, ¿dónde queda Proyección? Así que yo sé que están casados Después ustedes. pasamos... Sí, pero tenemos una oficina. Ah, bien. Es un departamento específico de la consultora. Se entera de nada. Claro. Bien. Está la consultora Proyección y la consultora Chapación. Además es como dice Juanita, un pico. No se le un niega a chape no se le nadie. niega a Claro. nadie. Un pico no es 21 infidelidad. de diciembre. Claro, Claro. poliamor, chickens, poliamor. Bueno, amigues, se nos ha ido un año intensísimo con pandemia, una primer año de gestión de Alberto Fernández, Polémico, se podría decir. que ni él hubiera esperado tener. Y antes de pasar a los números, me gustaría que hagamos eso, un balancecito. ¿Qué balance me pueden hacer ustedes de este primer año de gestión del Albert? ¿Querés arrancar vos, Manu? A ver, sí, yo... De la comunicación vamos a hablar. Yo hablo de la comunicación. ¿No? Creo que es muy difícil englobar en una sola idea, porque fue un año muy largo en el que pasaron un montón de cosas, a pesar de que todos los análisis se circunscriben a la pandemia. Sí. Como que hubo momentos del gobierno. Un primer momento excelente, brillante, marzo, abril, Sí. donde el profe Alberto la rompió toda, Sí. generó consensos enormes. Bueno, y después como que se empezó a repetir en las estrategias, se empezó a encontrar algunas dificultades que tenían que ver con las consecuencias de la pandemia, sobre todo de la economía, y le costó dar algunas respuestas. Tuvimos un descenso en su imagen, en su valoración, en la valoración de la gestión. Después otros problemas, la oposición empezó a jugar muy fuerte, se empezó a polarizar la opinión pública, todas las cuestiones que pasaban, toda la agenda se empezó a dividir entre oficialismo y oposición. Y hacia fin de año lo que estamos viendo de positivo es que vuelve a crecer la valoración del gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Sí. Así que como cierre de año me parece que el dato es positivo. Bien. Bien. Esto que vos decías, Manu, también de que después se empezó a repetir y que fue un gran marzo y abril en términos de gestión, también creo que tiene que ver con que la principal estrategia fue muy firme y fue creyendo que la pandemia iba a durar 3 meses, 2 meses. Nadie esperaba un año de pandemia y creo que después también, esto creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad con ustedes, era muy difícil cuando entró tan firme con la idea de no voy a poner la salud, por la economía por encima de la salud. Después era muy difícil, ¿no? Como romper con esa estrategia y no le quedó otra que sostenerla un tiempo hasta que se volvió justamente insostenible, ¿no? Hizo todos los esfuerzos para sostenerla, primero con criterio, sí. Porque me parece que fue una decisión correcta, más allá de las consecuencias que se pueden haber generado. Sí. Pero después, creo que lo que muestra este año, sobre todo hacia el final de año, con la valoración positiva que está teniendo el gobierno, principalmente lo que tiene que ver con la gestión del COVID y la gestión sanitaria, es que medidas que en un momento pueden parecer antipáticas, vistas en perspectiva una vez que se cumple ese objetivo, porque el principal objetivo del gobierno fue que no se sature el sistema de salud, que la gente tenga su cama si se enferma, su respirador,
y por el momento está cumplido. No Tal no cual. quiero ser exitista porque falta mucho, Claro. todavía la No, no, pandemia no. la estamos transcurriendo. Claro. Pero se discutía, ¿no? Como esto de tomar medidas antipáticas, baja la imagen, baja la valoración. Hoy, hacia fin de año, visto en perspectiva, el saldo es principalmente positivo. Sí. Bien. Santi, ¿vos qué balance haces del primer año de gestión de Alberto Fernández? No, sí, a ver, como decía Manu, me parece por ahí lo más importante, Alberto no pudo aprovechar ese primer sprint que tuvo de muchísima aceptación a todas las medidas, y me parece que el principal escollo fue no haber podido fragmentar a la oposición, Claro. como sí sucedió en el inicio del mandato de Mauricio Macri. Eso fue lo que más adelante logró ese discurso y esa unificación de la oposición muy fuerte sobre algunos temas. Y también me parece que el aprendizaje para Alberto, que lo dijo el otro día en el acto, ¿no?, en La Plata, Sí. es haber tomado medidas y haber modificado su discurso para los medios de comunicación. Claro. El otro día lo rectificó, porque hubo muchísimas veces que Alberto salió a hablar que pareció salir a hablarle a los medios de comunicación, ¿no? Uno cuando Sí. habla dice, bueno, a ver a quién le está hablando. Sí. Tema Vicentín. ¿A quién le habló cuando dijo que él pensó que los argentinos y las argentinas iban a respaldarlo? Claro. Era insólito que el 40% que votó a Juntos por el Cambio salga a bancar una iniciativa de expropiación con el fondo atrás de la cara de Chávez y el audio que pasaban ustedes. El expropiese. Sobre todo si no se construía una narrativa Claro. que pueda generar esa adhesión, por lo menos, no te digo en el votante más duro de Juntos por el Cambio, que no iba a pasar, pero Obvio. sí en algunos votantes indecisos de centro. Sí, sí, totalmente. Creo que eso fue clave. Sí, decía Santi. Sí, no, me parece que ese fue el principal error político, aparte del comunicacional. Hoy, como dice Manu, me parece que un poco se fueron acomodando los melones. Sí. Ahora llegamos a un fin de año para el gobierno con un poco mejor, con un poco de tranquilidad. Vamos a ver cómo arranca este primer trimestre del 21. Hoy parece haber ya una disputa dentro de Juntos por el Cambio que, a ver, hoy tenemos que el principal personaje político con mayor nivel de conocimiento, de imagen positiva es Larreta. Claro. Claro. Bueno, eso cambia todo. Recordemos, Alberto decidió en un momento, en el comienzo de su gestión, apuntarle a Larreta y transformarlo también, elegirlo en el candidato, ¿no? Sí. de la oposición. Eso también lo decidió Alberto, digo, o jugó sus... Sí, claro, fue estratégico, fue la estrategia de Alberto. Claro. Tal cual. Muy bien, yo creo que hoy nos salió. Vamos a ver cómo sigue. Yo les voy a pedir, me voy a ausentar un minuto. Sí. Dale, yo retomo lo que dice Santi, lo único que quería polemizar con él y se va, justo. Mirá vos, justo cuando se va a picar entre los dos directores. No le voy a decir la palabra que le tengo que decir, pero ¿viste? ustedes lo vieron correr a Santi. Tiró gas y abandonó. Justo cuando se armaba la polémica. Tiró gas y abandonó. Sí. Tiró gas y abandonó. Me interesa mucho en el mientras tanto, entonces me genera mucha curiosidad cómo cierra el año la imagen de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cepikoski. Sí, Cristina, me parece que no hay grandes sorpresas en su imagen. Bien. Lo primero es que mantiene en la provincia de Buenos Aires, que es donde medimos nosotros, una valoración positiva superior al 40% y súper firme. Sobre todo, Cristina presenta este fenómeno que tiene un agrupado en la valoración muy positiva, muy grande. Bien. Y Bien. constante en los últimos años. Bien. Nunca se perdió. Bien. Es como la referencia del espacio, no hay dudas. Me parece que quedó muy claro cuando marcó la agenda el otro día en el acto, que es la dirigente central del Frente de Todos. Sin duda. Tiene la imagen muy polarizada también. Claro, tiene un techo muy bajo una también. Mitad y la otra mitad por ahí la rechaza, pero mantiene ese volumen político que le da un piso en la provincia de Buenos Aires al Frente de Todos de 40 puntos. Claro. Sí. Hace mucho tiempo, ¿no?, que la imagen de Cristina como que no tiene mucho medio. O la aman o la odian. Tiene como un porcentaje de imagen muy positiva y un porcentaje de imagen muy negativa. No hay como mucho punto medio con Cristina. Claro, tiene el Es techo... difícil que te sea indistinta, Cristina. O la amas o la odias. Sí, es obviamente una personalidad súper fuerte. Claro. Y que es auténtica y que no va a dejar de serlo. Yo el otro día escuché algunas críticas, sobre todo de parte de algunas personas que integran el Frente de Todos, que decían, ¿por qué sale a dividir? Sí, lo escuché. Es Cristina, hacía un año que no hablaba. ¿Por qué no va a decir lo que piensa, además? Claro. Es la vicepresidenta, es la que hizo la jugada política que
que generó que el Frente de Todos triunfara en las elecciones. Es verdad. ¿Qué esperaban que dijera? Obvio. Aparte, ¿cuándo verdad. Cristina sale a hablar Es y no verdad. polemiza con quien sea? Sí, Con sí, quien sí. sea. Sí, ¿Vos cómo tomás esta señal de unidad que intentó dar el viernes pasado el Frente de Todos? ¿En qué contexto llega, Manu, ese mensaje de unidad, esa fotito de Massa, Cristina y Alberto juntos? ¿Tiene que ver con las elecciones que se nos vienen el año que viene o tiene que ver con el final de un primer año de gestión? Creo que tiene que ver con las dos cosas, lo vería como un momento bisagra y hasta como un relanzamiento del Frente de Todos, súper oportuno, a mi criterio, por lo menos eso vemos en esta encuesta. Sí. Todas las imágenes y la valoración del gobierno volvieron luego de meses de cambios en la valoración a los niveles pre-pandemia y se estabilizaron ahí. Es como que el gobierno vuelve a empezar. Tiene una segunda oportunidad después de un año que fue un paréntesis. Tal cual. Todavía seguimos en pandemia, ¿no? No hay que olvidarlo. Obvio. Pero es como una idea de relanzamiento y en el humor social se respira ese aire de relanzamiento, de una nueva etapa, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido fue oportuno. Respecto a la unidad, Sí. es súper necesaria, es uno de los valores que se van a poner en juego el año que viene en la elección, no solo en el Frente de Todos, sino también en la oposición. Santi algo decía. Sí. La unidad va a ser muy importante. Creo que lo mejor que tuvo el discurso de Cristina es que no se quedó ahí, que pudo trasvasar esa idea y puso dos temas en agenda, marcando la agenda preelectoral o electoral del año que viene. Uno es el rol del Estado, la importancia de un Estado presente, Sí. que es algo que se va a discutir y sobre lo que va a haber que tomar posición, no solo desde la gestión, sino desde lo discursivo en la campaña electoral. Sin duda. Y además es uno de los grandes consensos que se generó este año. Totalmente, la intervención o no del Estado, y sabemos además que el Frente de Todos es muy amplio en cantidad de sectores que están dentro y hay muchos sectores que son no intervencionistas y ahí hay una disputa interna también, por algo Cristina también sale a marcar la cancha para ahí. Y el COVID, ¿no? El COVID-19 como factor central, y lo pude ver esto también, Manu, en el último informe que ustedes hicieron para este 2020, donde hay muchas consideraciones acerca de el COVID. Ustedes le preguntaron a la gente cuál es su valoración acerca de las medidas que tomó el gobierno, por ejemplo, y qué resultados fueron teniendo. Bien, es en la provincia de Buenos Aires, eso lo vuelvo a aclarar. Sí. Preguntamos sobre la gestión del COVID. El dato grueso es que el 85% de los bonaerenses valora de manera positiva alguna decisión del gobierno para intervenir sobre la pandemia. Okay. Las principales decisiones valoradas de manera positiva son el aislamiento social, Sí. la suspensión de las clases, que fue un tema súper polémico, pero está entre las tres primeras grandes decisiones Sí. para frenar la pandemia. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la infraestructura que se creó, la creación de hospitales, de camas, de Sí. insumos, etcétera. Esas son las tres grandes medidas que se valoran positivamente. Pero además, en el grueso, el 85% valora o destaca alguna medida de manera positiva. Solo el 15% rechaza la gestión en ese sentido. Ah, mira, muy poca el rechazo a la gestión. Mira, hubiera esperado un poquitito más. Sí, tal cual. Hubiera esperado un poquitito más. Hicieron consultas con respecto a la vacuna, ¿no? Sabemos que va a ser un factor también determinante, no solo para Alberto Fernández. Los gobiernos de los distintos países están jugando un poquitito parte de su futuro en conseguir o no vacunas. Hicieron preguntas sobre eso también, Manu. Sí, en primer lugar preguntamos si están de acuerdo con la decisión de que se vacune. Primero a los esenciales, al personal esencial y a las personas de mayor riesgo. Sí. También hay un consenso enorme, más del 85% dice que es una decisión correcta. Mira. Así que creo que bueno, la decisión está encaminada en ese sentido, no va a haber problemas con la opinión pública. Sí. Después preguntamos si se darían o no la vacuna. El 57% dice que se la daría, Sí. el 20% dice que no y hay un resto que no sabe. Mirá vos. Qué loco que estemos ante una pandemia y haya gente de verdad que no confía en Gente la... real, de carne y hueso. Gente ¿no? real de carne y hueso. Sí, Es Que vivió la pandemia, además que sufrió todo este año. Exacto. ¿Vos a qué le atribuís ese porcentaje de gente que no se quiere vacunar y de indecisos, Manu? ¿A qué se lo atribuís? Empiezo por los indecisos. Cuando los vamos a ver, en general son jóvenes, Sí. que puede tener que ver con desinformación, con que no saben si le corresponde a ellos vacunarse o no. Claro. Sobre ese universo hay que trabajar un poco en términos de comunicación, Claro. pero no es un rechazo a la vacuna, digamos. Ok. Dentro del no, principalmente, nosotros hicimos un cruce por
votantes Sí. y encontrás a los votantes que te imaginás, a los votantes más radicalizados, a los espertianos, a los que votaron a Gómez Centurión y una parte de los que votaron a Macri. El dato positivo es que dentro de los votantes de Macri, el 35% sí se daría la vacuna. Bien. O sea que a pesar de que desde el espacio hay muchas intervenciones públicas rechazando la vacuna, Sí. una parte de sus votantes no se siente interpelado por ese discurso y entiende que es la mejor solución en este momento, más allá de la incertidumbre que todavía puede haber, de lo que podamos decir sobre la vacuna o no, Sí. pero la mayor parte de la gente entiende qué es lo que hay que hacer. Bien, ese es un dato importante, ¿eh? Ese es un dato importante. Sí. Manu, me preocupa realmente mucho la última pregunta que hicieron, que cierra el PDF de este informe, que es ¿cuál es el espacio político que más te representa? Y aunque el Frente de Todos tiene un 40.9% y Juntos por el Cambio un 22.5%, hay una batalla cultural que creo que se dio durante el macrismo y que a juzgar por lo menos por este informe parece bastante ganada, que es no sabe, no contesta o ninguno como espacio político que te represente, que es un 27.4%, que casi un 30% de la sociedad hoy en día esté en desacuerdo con absolutamente todos los sectores, porque incluso dentro de la pregunta existe la opción de otros, Claro. ¿no? Como, Sí. y está el Frente de Izquierda, digo, están todos los sectores que un sector tan grande de la sociedad no se sienta representado por ningún sector político, es como que otra vez está en auge la antipolítica, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Es real lo que estás marcando, es un dato importante. Poniéndolo en contexto, te diría, para compararlo con el gran momento de la antipolítica que vivimos nosotros, Sí. que fue el 2001, Exacto. el 60%. Si uno ve las encuestas de ese momento, más del 60% no se sentía identificado con ningún espacio ni con ningún político, y incluso ni con ninguna idea política. Sí. Se había diluido la representación. En este momento, ante una crisis económica de una magnitud importante, después de una pandemia, bueno, después de 4 años de macrismo y de una batalla cultural que dieron con muchísimas herramientas de las derechas, creo que no es tan negativo el dato, si bien sí hay que prestarle una súper atención. Y bueno, es el espacio que hay que salir a disputar. Claro. Dentro de los que hoy no se sientan representados por ninguno, hay votantes del Frente de Todos, Mira, Bien. que el año pasado eligieron a Alberto Fernández y a Cristina. Claro. Así que tampoco es una batalla del todo Perdida. perdida, pero en cada coyuntura se va reconfigurando ese escenario. Sí, Juanito dice que no sentirse representado no es ser antipolítico. claro, yo estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Sí, puede ser, pero digo, ahí no es que existían las opciones del 3 opciones, digo, también otros, creo que existen un montón de espacios políticos, o sea, si realmente no te representa ningún espacio político, es medio como que estás en esa auge de antipolítico. No que vos seas antipolítico necesariamente, ahora hay un montón de sectores que representan a prácticamente todas las realidades. Es raro que no haya nada que te represente en términos políticos, porque existen representaciones para casi todos los sectores. Digo, la opción de otros puede ser comunismo, socialismo. No, sí, a mí no me sé, parece digo. más antipolítica que de repente tenga un 2% los liberales. Esos son los que hacen la bandera antipolítica. Que no te represente no me parece que sea antipolítica, sino gente que no se ve representada, como ha pasado tantas veces en la historia. Lo que me gustó de esos números que estábamos repasando ahí, Manu, es que más allá de que los medios de comunicación le dan una gran cobertura a todos los pronósticos ¿cómo se llama? Todos los pronósticos apocalípticos de Milei y de Spert, y hay una cobertura constante de los medios de comunicación, no se ve representado, por lo menos en los números de la última consulta de proyección, una representación amplia de esos sectores sobre la sociedad, ¿no? Eso sí me parece un buen dato. Es un buen dato porque tranquilamente el que dijo ninguno podría haberse Claro. visto representado por Esper, por Milei, Exacto. por estos personajes mediáticos que Sí. tienen mucha visibilidad en los medios tradicionales y en las redes. Exacto. Y que además saben apuntar los cañones y los apuntan sobre todo a los jóvenes, que son quienes se están metiendo en la vida política, con algo de éxito, pero con no mucho éxito, porque más del 2% no consiguen. No, les pasó en las elecciones, donde realmente uno se juega la carta y demuestra si representa o no a alguien. Sí. Parecía en las encuestas el año pasado que podían llegar a sumar 4 o 5 puntos, terminaron sacando menos del 2. Claro. O sea,
Es más, yo había visto números de otras consultoras a las que no les confío un carajo, como Management and Fit, etcétera, que les dan de repente... Haces bien. ¿Hago bien o no? ¿Hago bien? Que esta parte no salga. No debería. Santi es el que critica a otras consultoras. Yo no. Vos sos el políticamente correcto de los dos, Claro, ya lo pero sabemos. no Bueno, ellos, algunos les daban hasta un 10%, que me parece insólito. También hicieron lo mismo, como bien vos decías, Manu, en las últimas elecciones y terminaron no representando a nadie esos sectores de la antipolítica y del liberalismo descarnado. Y quiero ir a uno de los puntos que para mí son súper importantes, que siempre hacen ustedes esta pregunta, y es ¿cuáles son los principales problemas para la gente que fue participante de esta encuesta? ¿Cuáles son en este último mes del año los principales problemas para la gente? Hoy tenemos pobreza, desempleo, inseguridad e inflación. Si sumamos los económicos, vienen ganando, obviamente, en los últimos meses. Claro. Es una realidad. Cristina Kirchner el otro día lo planteó, se hizo cargo. Me parece que eso es importante, no esquivarle al problema, hacerse cargo, entender que la situación es inevitablemente así. Sí. En todo caso hay que ver cómo se sale, me parece, perdón que hable de Cristina, no tenía nada que ver, pero fue muy potente lo del otro día. Sí, políticamente fue fuerte, sí. Porque cuando planteó la agenda económica, que además fue un discurso que dio hacia el interior del Frente de Todos, exacto, tuvo dos cuestiones o dos condimentos muy interesantes. Primero marcó la responsabilidad de la situación económica, con esta idea de la doble pandemia, que es muy efectiva en términos comunicacionales. O sea, la economía está así porque tuvimos 4 años de macrismo y 1 año de COVID. Claro. Y no es un dato menor. No. Y eso hay que marcarlo, y creo que gran parte del espacio del Frente de Todos tiene que hacerse cargo de ponerlo en agenda. Claro. Después marcó cómo se soluciona el problema económico, que también va a ser una disputa al interior, Agus ya lo había dicho, con esta cuestión de reactivar la demanda, del salario. Como dice Artemio López, el salario no es una mala palabra, claro, y no hay manera de que la economía mejore sin consumo. Eso ya lo sabemos. Después habrá que ver cómo se hace. Pero la agenda económica la puso en la agenda pública Cristina el otro día de una manera muy clara. Va a ser el eje seguramente de la campaña electoral por cómo viene la situación, y hoy está dentro de los principales problemas. Total, y está clarísimo, y es lógico que así sea, porque creo que, por lo menos acá, me parece, a la gente que está en la radio en este momento, creo que es lo que vemos en la calle, ¿no? Uno ve las persianas cerradas, uno ve la gente durmiendo en la calle, y creo que es lo que más nos preocupa un poco a todos. Me parece que eso es insoslayable. Y después, bueno, la inseguridad, que como siempre nos cuentan ustedes, Manu, cada vez que hablamos con ustedes, es una constante de siempre, ¿no? La preocupación por la inseguridad, y más teniendo en cuenta el laburo que hacen también los medios de comunicación para meter esa fichita ahí. Yo me levanto todos los días con un choque, un robo de celular, un asesinato, un secuestro, pero todos los días, coberturas de 3 horas en prime time de los canales más importantes de televisión, metiendo fichas sobre esos temas, ¿no? Sí, tal cual. O sea, más allá de que es un problema concreto también en la provincia de Buenos Aires, muchas veces se sobredimensiona con el trabajo mediático de hacer esto que vos estás marcando, pero sí es un tema de arrastre. Desde que nosotros medimos en provincia de Buenos Aires hace 2 años, continuadamente todos los meses, siempre aparece ahí en el tridente de los principales. Y sí, es lógico que así sea. Y bueno, Manu, querido, por último te voy a pedir un poquito de que te transformes un poco en Ludovica Esquirru de la política, y me digas cuál es para vos y para la consultora Proyección, porque Santi abandonó, lo vimos, te vi correr. Santi corrió, después lo pueden publicar en las redes. Por supuesto. Ese es el momento que vamos a subir, de hecho. ¿Cómo corriste, Santi? ¿Cómo corriste por Twitch? Hacete cargo, Santi. Hacete cargo. ¿Cuáles son los puntos principales a tener en cuenta para el año que viene? Que no es un año así nomás, hay elecciones legislativas. Sí. A ver, varias cosas. Primero, el tema de la unidad, que ya lo mencionamos. El tema del rol del Estado va a ser una discusión. De hecho, la pusieron en agenda los espartianos, esta gente que dicen que los derechos valen, o sea, que cuestan plata, etcétera. Y va a ser una discusión que va a haber que dar. Creo que vamos a partir de un punto favorable, porque quedó en evidencia que sin el Estado hubiese sido una catástrofe lo que pasó este año. Después va a ser central la cuestión de la economía, y después el Frente de Todos va a tener que defenderse de esto que ya está intentando hacer la oposición, que es un cliché en los años de elecciones legislativas, que es acusar al oficialismo de autoritario, para que la gente no vote al oficialismo y pueda de alguna manera moderar esa posibilidad de autoritarismo. Como Alberto es muy difícil categorizarlo autoritario, por ahí van a intentar decir que Cristina es la autoritaria y que es la que manda. Ya
ya este giro discursivo aparece en los medios claramente. Sí. Veremos cómo se posiciona después Cristina frente a eso. Creo que es muy inteligente y va a saber qué hacer. Sí. Así que no va a ser un gran problema. Bien, perfecto. Ahí van a estar las claves. Sí, yo ya me levanté hoy, hice zapping por las radios y escuché 3 editoriales sobre Cristina. Sí, Cristina. No paraban, no paraban. Bueno, no paraban. ya están confirmados Feynman, Leuco y Viale para La Nación Más, Para que La Nación Nación Más evidentemente se está armando un equipo Sí. 100% contra trinchera, digamos, ¿no? 100% interesa. lucha. Ya sé, Cristina, que no te interesa. No pero... me interesa. Ya sé, pero bueno, no lo pongas La Nación Más. Mirá Bueno, C5N. ese canal es el que nosotros lo medimos, no lo publicamos. Hicimos toda una parte de medios que no quisimos publicarla para que no se enoje nadie. Bien. Pues ya una vez se enojó Nancy Paso y me bloqueó el WhatsApp. Me acuerdo que se recalentó. Así que no la publicamos, pero dentro de los votantes Juntos por el Cambio, La Nación Más es el canal en el que más confían. Mirá qué dato Más que tiraste. tiene incluso. Claro, con razón se van para ahí todos estos muñecos. Están apostando muy fuerte. ¿Y cómo no confiar en un medio que te hace unas editoriales sobre qué mate, qué yuyo le puso al mate de Julián Aguada todos los días, qué va a poner en la mesa de Navidad Julián Aguada? Digo, ¿cómo no confiar en un medio como ese? Por favor, Fuerte. por favor. Manu, querido, la verdad es que es un placer siempre hablar con ustedes, repasar la actualidad, analizar lo que pasó y lo que se viene. Y tendremos un año intenso el año que viene, así que seguramente los estaremos molestando bastante seguido, amigo. Dale, a pura encuesta. Que Eso. termine bien el año, les mando un abrazo enorme. Gracias, amigo. Abrazo enorme y decirle a Santi que tiró gas y abandonó. ¿Dale? Sí, se lo voy a recordar. Perfecto. Abrazo, amigo. Manuel Zunino y Santiago Giorgetta, directores asociados de la consultora Proyección, como siempre contándonos qué muestran las diferentes encuestas, los diferentes estudios de opinión que van realizando ellos en la provincia de Buenos Aires. Las numeritis. Los numeritis, la falopita, bastante entretenida. Un año particular, el que se nos viene es un año de elecciones legislativas y se vivirá intensamente post pandemia. 12:41, vamos con un temuki, que tenemos un bloque final, tenemos mucho mensaje a favor y en contra del verano y mucha gente horóscopo. pidiendo horóscopos. Sí, eso te iba a decir, hay mucha gente pidiendo horóscopos. ¿Qué le bien. vamos a hacer?